La lectura de hoy se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 12 al 26. Así dice esta lectura. Entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, que dista de Jerusalén poco más de 1 kilómetro. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente, en unión de las mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Uno de esos días, Pedro se puso de pie, en medio de los hermanos que estaban reunidos, y eran como 120, y dijo: Hermanos míos, tenía que cumplirse la Escritura, en donde por boca de David se dice que el Espíritu Santo habló acerca de Judas, el que guió a los que prendieron a Jesús. Nosotros lo considerábamos como uno de los nuestros, porque era parte de este ministerio, con lo que le pagaron por su iniquidad. Judas compró un campo, pero se cayó de cabeza y su cuerpo se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Como esto lo supieron todos los habitantes de Jerusalén, aquel campo se llama Aceldama, que en su lengua quiere decir campo de sangre. En el libro de los Salmos está escrito: que su habitación quede desierta, que nadie viva allí, y que otro tome su oficio. Se hace necesario que, de aquellos que nos acompañaron todo el tiempo en que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que el Señor subió al cielo, uno de ellos se nos una para ser testigos de su resurrección. Entonces señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el Justo, y a Matías. Y en su oración dijeron: Señor, tú conoces todos los corazones. Muéstranos a cuál de los dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de la que Judas cayó por su transgresión para irse a donde le correspondía. Y lo echaron a la suerte, y ésta recayó en Matías. Y a partir de entonces fue contado entre los 11 apóstoles. Querida Iglesia, esta es palabra de Dios. Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarles, querida Iglesia San Pedro. Como bien saben, la semana pasada iniciamos esta nueva serie de sermones que está basado en este libro de los Hechos. Y se decidió ver este libro porque se consideró que es importante en este tiempo en el que estamos poder reflexionar acerca de nuestro tiempo o nuestra vida misional, ya sea en términos personales, pero también nuestra vida misional como iglesia, ¿ya? Como una sola gran comunidad. Y cuando pensamos en la misión, inmediatamente se nos viene a la cabeza en este misionero que está en la India, este misionero que se fue a África y que de alguna manera él intenta poder conocer la cultura, conocer el idioma, el dialecto, para de esa manera poder influenciar con el cristianismo y presentar el anuncio de salvación de Jesús. Pero se nos olvida que a veces misión o hacer misión también sucede acá. Sucede en la ciudad, sucede en el trabajo, sucede en la política, sucede en la familia. Entonces es en ese momento cuando tenemos que recordar qué es la misión y cómo debemos prepararnos para la misión. Y hay un personaje, no una persona, hay un personaje que sabía perfectamente cuál era su misión. En la historia nosotros hemos visto que hay muchas personas que tienen claridad de lo que tienen que hacer. Y este personaje tenía mucha claridad de lo que tenía que hacer. Nuestro queridísimo amigo Cerebro. No sé si vieron Pinky Cerebro.
¿Se acuerdan cuando Pinky le preguntaba a Cerebro, Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? ¿Qué respondía Cerebro? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky, tratar de conquistar al mundo. Cerebro tenía la película clara, sabía cuál era su misión. Entonces, ¿qué pasaba? Antes del amanecer, ellos desarrollaban un plan, ¿cierto? Y cuando el sol saliese, saldrían a conquistar el mundo. Era un plan magnífico, de hecho, Cerebro era totalmente muy inteligente. Estos dos ratones de laboratorio tenían un plan para conquistar al mundo. Esa era su misión. Pero lamentablemente, a pesar de la inteligencia de Cerebro, no lograron conquistar el mundo. A pesar del Excel, a pesar de los cálculos físicos, no lograron conquistar el mundo. Esa era la misión de Pinky Cerebro, conquistar el mundo. Y nosotros también tenemos una misión, o más bien, es el Señor quien tiene la misión. El Señor tiene la misión de conquistar al mundo, y nosotros también hemos sido invitados a ser parte de esta misión. Y a diferencia de Pinky Cerebro, nosotros no desarrollamos planes confiando en nuestra sabiduría, sino que nosotros lo que hacemos es confiar en la sabiduría del Señor y también en la guía del Espíritu Santo, que es algo que vamos a estar viendo a lo largo del libro de los Hechos. Entonces, debemos prepararnos, y para poder prepararnos correctamente tenemos que plantearnos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo vamos a conquistar los corazones de nuestros familiares que aún viven sin esperanza? ¿Cómo vamos a conquistar los corazones de nuestros hijos, padres, que aún no conocen el Evangelio? O, por ejemplo, ¿cómo vamos a conquistar los corazones de aquellos sectores donde aún no hay una iglesia instalada, una iglesia plantada? ¿Cómo vamos a llegar a esos sectores sabiendo que existe un desprestigio de las instituciones? Y eso es algo real. Nosotros lo podemos ver en las noticias. Las instituciones están desprestigiadas. Las personas no confían en las instituciones. Y es cierto, nosotros somos una iglesia, no somos una institución. Pero tenemos que entender o intentar interpretar que también la iglesia ha perdido prestigio, ha perdido también ese respaldo que alguna vez tuvo en la historia. Entonces, algo al parecer no estamos haciendo bien, nos estamos equivocando probablemente. Porque nosotros, queridos hermanos, querida iglesia, somos Cristo en este lugar. En la ciudad de Viña del Mar, en este sector, somos Cristo. Así como está la iglesia de la Resurrección en Gómez Carreño, así como está la iglesia Antioquía de Achupaya, ellos son Cristo en ese sector. Y tenemos que predicar a un Cristo que es fiel, a un Cristo que es confiable. Y por eso tenemos que prepararnos para esta misión al cual hemos sido llamados. Entonces, ¿cómo este pasaje nos puede ayudar a prepararnos para la misión? El relato que vamos a revisar esta mañana sucede después de la ascensión de Jesús y antes de la llegada del Espíritu Santo. Cuando Jesús les dice que enviaría su Espíritu para que sus discípulos reciban poder. Textualmente la Escritura dice, para que reciban poder y sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Esa era la promesa y eso es lo que espera Jesucristo de sus discípulos, que al recibir el Espíritu Santo puedan salir a los lugares aledaños. Entonces, en este contexto aún no era el momento de salir. ¿Por qué motivo? Porque aún no habían recibido el derramamiento del Espíritu Santo. Y esto es importante que lo tengamos claro, porque no existe misión posible sin el Espíritu Santo. Tienes que esperar, aún no llegaba. Entonces, una vez recibiendo el Espíritu de Dios, pueden responder al mandato de Jesús. ¿Cuál es ese mandato? No sé si han escuchado la Gran Comisión. ¿Quién ha escuchado la Gran Comisión? ¿Alguien varios lo han estudiado o lo han escuchado? La Gran Comisión es el mandato que Jesús le entrega a los discípulos. Cuando les dice en Mateo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra misión. Para eso hemos sido llamados, para anunciar a Cristo, a ser discípulos, para que otros también den testimonio de Cristo en el lugar donde se desarrollan. Y para que esto sea posible, tenemos que pensar por qué el Señor hace esto. No sé si se han preguntado por qué el Señor envía discípulos a otras naciones. ¿Qué busca? ¿Qué está haciendo el Señor?
porque se podría haber quedado con los 11 discípulos, ¿cierto? O se podría haber quedado con los 120 que mencionaba el relato de esta mañana. ¿O no? Podría decir, ya, quita mi pueblito. Podría haberlo hecho. Pero no fue así. Lo que Dios está haciendo, y esto lo vamos a estar viendo a lo largo de este libro, Dios está formando un solo y gran pueblo entre todas las naciones. Y con su espíritu seguir restaurando lo que Jesús ya comenzó a hacer. Eso es lo que el Señor está haciendo, llamando a otros a que se integren a esta familia que es su iglesia, ¿cierto? Eso es lo que está haciendo el Señor, formando un gran pueblo. Por eso, hermanos, que el Señor es digno de alabanza, porque el Evangelio llegó a los rincones, literalmente al último lugar del mundo, como dice la canción. Llegó a Chile, llegó a nuestros corazones. Por eso que Él es digno de alabanza. No se limitó solo a 11, sino que quiso compartir su gloria, quiso compartir su amor con nosotros. Entonces, Dios está formando un solo y gran pueblo, y en medio de este contexto, en este relato, suceden algunas cosas. Primero vemos que la comunidad, la primera iglesia, se prepara en oración. Luego vemos que enfrentan una situación de conflicto, una situación totalmente dolorosa, y finalmente toman una decisión, que es buscar el sustituto de Judas. Así que quiero orar para que el Señor prepare nuestros corazones, nos dé entendimiento y que salgamos de aquí desafiados y bien preparados para la misión. Gracias, Señor, por este tiempo de reflexión, por este sermón basado en tu palabra. Y te pido, Señor, que en esta mañana tú puedas, por medio de tu Espíritu Santo, exhortarnos y abrir nuestro entendimiento para buscar tu gloria y honra y poder compartirla con otros, Señor. Prepara nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, primera escena. Como vemos en el relato, en el versículo 12, los discípulos están regresando a Jerusalén, porque Jesús les había dicho que se quedaran en ese lugar para recibir el Espíritu Santo, para recibir el bautismo del Espíritu. Y esto es lo primero que quiero destacar. Ya lo había adelantado, que no existe misión posible sin el Espíritu Santo. Ellos no podían ir inmediatamente a cumplir la misión. Tenían que recibir el derramamiento del Espíritu Santo para anunciar esta buena noticia. Porque es por el poder del Espíritu Santo que la iglesia crece y se multiplica. No hay otra fórmula. No es el Excel, no es la proyección de aquí a 5 años, no es el Power BI. Nada de eso va a garantizar que una iglesia crezca, sino que es el poder del Espíritu Santo. Esas son herramientas buenas, ayudan a tener ciertos parámetros, pero eso no va a convertir a las personas. Nosotros podríamos decir que queremos crecer un 50% de aquí en los próximos 3 años, pero finalmente es el Señor quien trae a los que han de creer. Entonces ellos están esperando la llegada y están regresando a Jerusalén para que llegue el bautismo del Espíritu Santo. Y en el versículo 13 vemos ya que están subiendo al aposento y no se quedan esperando en el aposento alto, tranquilos, esperando que las cosas sucedan, sino que tienen una actitud proactiva. Empiezan a orar. Vemos que los discípulos están orando. Y si se dan cuenta, ¿quiénes están ahí presentes? Ven, están los discípulos, están algunas mujeres, María, la madre de Jesús, y también están sus hermanos. No sé si cuando escucharon el relato les llamó la atención que estuvieran sus hermanos. No sé si ustedes sabían también que en pleno ministerio de Jesús, los hermanos de Jesús no creían en Él. En el ministerio de Jesús, los hermanos no creían en Él. Y acá vemos que los hermanos están orando, siendo parte del pueblo de Dios. Están ahí orando. 2 de ellos, por ejemplo, Santiago y Judas, escribieron cartas que las podemos ver en la Escritura. Esa fue la transformación que ocurrió cuando el Señor se revela a ellos en gloria, una vez resucitado. Se integraron finalmente sus hermanos, son parte del pueblo de Dios. Y yo me pregunto también, y quiero invitarles a que se hagan la misma pregunta, ¿a cuántos más el Señor va a ir agregando? Y quiero insistir en este punto, nuestros familiares, nuestros seres queridos. ¿A cuántos más va a estar agregando el Señor? Aquellos hermanos que aún no creen en esta esperanza.
Si el Señor transformó los corazones de ellos, también puede transformar los corazones de nuestros seres queridos. Esa es la esperanza que tenemos también. Entonces los discípulos oraban y hablaban también de una situación que fue totalmente devastadora. En el versículo 15 vemos que se encontraban alrededor de 120 personas. Pedro se pone de pie y comienza a hablar de ese tema tabú, o de ese tema del cual nadie habla, el elefante rosado en la habitación, aquella situación que causó mucho dolor y que muchos murmuran, pero pocos la enfrentan con seriedad. Pedro destapa la olla y habla de lo que realmente sucedió con Judas Iscariote. Pedro se levanta y dice en los versículos 16 y 17, hermanos, tenía que cumplirse la Escritura, en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Y esto, no sé si ustedes se pueden poner en esta situación de Pedro, pero debe haber sido inmensamente doloroso tener que recordar la traición que vivió. Es cierto, fue una traición directamente con nuestro Señor Jesucristo, pero ellos tuvieron cercanía, compartieron juntos, comieron juntos, oraban juntos, aprendieron de Jesús. Finalmente perdieron un hermano en la fe. No sé cuántos de ustedes en nuestra historia cristiana han visto a hermanos muy queridos alejarse de la fe. No sé cuántos de ustedes han visto personas que terminan simplemente atacando también a la iglesia, dejan la fe de lado. Ver a un hermano caer es muy doloroso, querido hermano, es muy doloroso. Y esto fue lo que Pedro de alguna manera está recordando, enfrentar esta situación. Y vemos que Judas también por un par de monedas entrega al Señor. Con esas monedas compró un terreno y de una manera súper trágica se colgó en él. Y esta noticia llegó a toda Jerusalén. Y es por eso que hoy en día nadie llama a su hijo Judas. Nadie se atrevería a llamarlo así. Judas es sinónimo de traidor, ¿cierto? Fue tremendo, es tremendo poder tener que hablar estas cosas, tener que hablar, Pedro en ese momento ponerse de pie y recordarlo. No fue algo sencillo. Pero este discurso que da Pedro también afirma que el Espíritu de Dios lo había anticipado por la boca de David. En la Escritura ya estaba anticipado que esto iba a suceder. Por lo tanto, ¿qué podemos sacar de esto? Que en medio del dolor, saber que el Señor lo había anticipado, es soberano y tiene control de estas cosas, causa o trae a nuestro corazón un consuelo. El Señor trae consuelo al recordar que Él está en control de todas las cosas. Incluso los eventos más trágicos, incluso los eventos más dolorosos forman parte del plan de Dios. Aunque la traición de Judas fue una gran tragedia, estoy seguro que Pedro, al interpretar el evento tan traumático a través de las Escrituras, pudo traer finalmente consuelo a su vida. En Él hay descanso cuando tenemos estas situaciones que nos causan un profundo dolor. Porque recordemos, el plan de Dios no se detiene, nada lo ha detenido. Y el Señor está formando un gran pueblo. Y es por eso también que la interpretación de la lección de Judas responde a eso, a la restauración de un pueblo que ha sido afectado por el pecado. Y este es el tercer punto. ¿Qué vemos acá? Falta un apóstol y hay que elegirlo. Entonces, ¿qué hacen los apóstoles? ¿Qué hacen los discípulos? Hacen un perfil de quién puede ser el apóstol. Así como nosotros, o más bien el colegio electoral hizo un perfil para el pastor de San Pedro, también los apóstoles hicieron un perfil para decir quién puede llegar a ser apóstol. Entonces, ¿qué dicen ellos? Aquel que quiera ser pastor tiene que ser alguien que haya acompañado a Jesús desde los inicios de su ministerio. Es decir, partiendo del bautismo de Juan hasta la resurrección y ascensión de Jesús. De hecho, esa es la explicación de por qué actualmente no existen apóstoles. ¿Han escuchado que hay apóstoles hoy en día? ¿No han escuchado? Hay caleta de apóstoles, hermano.
Hay varios apóstoles. Se autodenominan apóstoles. Eso, hermanos, no sé si decirlo acá adelante, pero no está bien, sería muy incorrecto. No, eso es totalmente pecaminoso, hermano. El apostolado terminó con Pablo. O más bien con Juan, que fue el último en fallecer. Pero el apostolado terminó. Tenían que ser testigos oculares de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Y Pablo fue la única excepción. ¿Por qué? Porque él tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco. Jesús se le presenta. Y de hecho, es tanto así que él mismo se trata a sí mismo como un abortivo, porque no quiere ser uno más de los 12. ¿Quién soy yo, decía el apóstol Pablo, en ser considerado uno de los 12? Por eso se decía, soy un abortivo. No quería ser considerado uno de ellos. Entonces presentan a dos, a José, llamado Barsabás, al que también llamaban el justo, y a Matías. Presentan a estas dos personas. Y aquí igual me ponía a pensar la manera en que se trataban. Barsabás el justo. ¡Oh, qué bacán! Sería maravilloso que nos tratáramos así, hermano. Yo le digo a la Pati la virtuosa. Así le digo la virtuosa. Para que le digan así también, Patricia la virtuosa. Juan Pablo el magnánimo. Oh, hermano. No, lo digo con harto amor también. Alex el noble. Alex es una persona muy noble. Bueno, y Laura también, son una sola carne, así que son personas muy nobles y hospitalarias. Pero así podríamos tratarnos, hermano. Y Matías. Parece que solo el Señor vio algo en él. Increíble. Entonces los discípulos oraron y dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Entonces los discípulos nuevamente oran para que el Señor revele quién sería el reemplazante de Judas. Y confiando en el Señor, ellos acuden a un recurso, a una costumbre de los tiempos del Antiguo Testamento, que es echar suerte, ¿cierto? ¿Qué es eso? No lo sé, hay muchas teorías, no importa, pero echan suerte para elegir al reemplazante de Judas. Finalmente, el escogido es Matías. Matías fue elegido entre los 12. Y aquí se ve la figura completa, ¿cierto? Eran 12 discípulos, de alguna manera haciendo una referencia a las 12 tribus que representaban un pueblo completo, y los discípulos acá representan de alguna manera estos 12 como en representación del gran pueblo. El Señor está restaurando las cosas y el Señor está formando un pueblo. Eso es lo que no debemos olvidar a lo largo del libro de los Hechos. Finalmente, ya para ir concluyendo, el Señor está formando un pueblo entre todas las naciones. Y ese pueblo es su iglesia. Su iglesia es el pueblo que el Señor está formando, o que más bien que ya formó y está llamando a que sean parte de ella. La iglesia crece y se multiplica día tras día, anunciando a Jesús. Cuando Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Estas fueron palabras de Jesús, la primera predicación de Jesús, un llamado al arrepentimiento del pueblo. Y para esto, hermanos, existen dos caminos. El primer camino es arrepentirnos y abrazar el Evangelio. El segundo camino es rechazar esta invitación y vivir bajo nuestra propia voluntad. Y esta mañana la invitación es recordar este Evangelio, aceptar la invitación para que tu vida sea transformada por medio del Espíritu Santo. En ese contexto, el Espíritu Santo aún no llegaba. En nuestro contexto, el Espíritu Santo ya habita en los corazones de aquellos que creen profundamente en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Y la invitación es dejar atrás
la amargura, para poder llenar tu vida con el gozo del Señor. Dejar atrás toda idolatría para abrazar la libertad que tenemos en Cristo. A vivir vidas de arrepentimiento, cambiando la actitud, cambiando la dirección en la que hemos estado. Abrazando el Evangelio. Si alguno de ustedes aún no ha abrazado esta verdad, si alguno de ustedes aún no han dejado atrás el hecho de vivir vidas independientes, vidas conforme a su propia voluntad, te invito a cambiar esa dirección, sino a seguir la voluntad del Señor, a conocerlo profundamente a Él. Porque el otro camino es el camino que eligió Judas. Eso es lo que la Biblia nos presenta. El camino de Judas o el camino que nos propone el Señor. Entonces, ¿cómo debemos prepararnos para comunicar esto? El Evangelio, ¿cómo nos preparamos? Y quizás la respuesta un poco fome, es fome pero poderosa. Nos preparamos igual como se preparó la primera iglesia, orando en un mismo sentir, estando en un continuo tiempo, en una continua oración comunitaria y también personal. No hay otra forma, no hay otra técnica, no hay nada más que pueda transformar los corazones de aquellos que aún no han sido alcanzados. La oración es la forma en que nos debemos preparar. Para que el mensaje llegue a tu familia y amigos que viven sin esperanza, tenemos que estar en oración. Así nos preparamos, orando, confiando en el Señor. No hay otra manera. Jesús decidió, o más bien, el Señor, Dios decidió usar tu predicación como un medio para alcanzar a los que Él se propuso salvar. Y también el Señor entregó la oración como un medio para recibir lo que Él ya se propuso conceder. Tenemos estos dos medios, la predicación para que otros se salven, para que llegue el Evangelio a sus corazones, y la oración para que nos conceda lo que el Señor ya se ha propuesto dar. También tenemos que considerar que a pesar de que el oficio apostólico ya no existe, la acción apostólica sí existe. Y la acción apostólica recae en la iglesia. Nosotros no somos apostolitos, pero sí la acción de alcanzar a otros, esa sí es nuestra. La acción apostólica sigue presente por medio de su iglesia para llevar adelante el Evangelio. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo, por lo tanto, al igual que los apóstoles, somos testigos por medio de la fe acerca de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Y como es nuestra misión, no podemos callarla. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando comen algo súper rico, un asado, en la casa de Juan Pablo. Rico. O cuando salen a comer con los amigos, dicen, qué rico. ¿Queréis probar? Le doy un poquito, mira, ¿qué es lo que es? Salchipapa, mira, qué rico. Tú no puedes no expresar algo. Tienes que compartirlo. ¿Quieres que otros prueben de eso rico que has probado? O también podemos quedarnos con las palabras de un predicador, Spurgeon, no sé si lo han escuchado, más o menos nomás, que él decía que el evangelizar o compartir el evangelio es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde halló pan. Y nosotros, que fuimos mendigos, también vemos a otros que requieren de este pan. Y eso es finalmente evangelizar. Bien. Finalmente, todo sermón tiene que tener una exhortación, o si no, no sería sermón. Y el llamado también esta mañana a que nos preguntemos si es que no hemos tenido una vida misional activa, si hemos sido pasivos, si hemos descuidado nuestro testimonio. Este es el momento para que le pidamos perdón al Señor. Si como iglesia no hemos sido capaces de ser una iglesia misional, de no alcanzar otros lugares, debemos pedirle perdón al Señor por omisión o porque simplemente el deseo no ha estado en nosotros. Es parte de nuestra misión. Para que tú creyeras, alguien se incomodó a llevar el Evangelio a tu corazón. Alguien se incomodó. Tanto fue así que desde Jerusalén viajó a este lugar. Por muchos años el Evangelio llegó a este lugar, está acá en San Pedro. Su amor nos alcanzó y seguirá también alcanzando a otros. No solo se conformó con amar a 11 o 120 personas, quiso compartir su amor con nosotros.
¿Y saben ustedes cómo le llamamos a eso? ¿Cómo le llamamos a eso? Que nosotros estando aquí sentados, nos llegó el Evangelio, sin hacer nada. A eso nosotros le llamamos gracia, porque no lo merecíamos, no hicimos ningún esfuerzo para poder llegar a eso, para recibirlo. Simplemente el Señor se reveló en nuestra vida. No hubo otra manera, no fue nuestra voluntad. Así que les quiero pedir que oremos por esto. Quiero que pienses en algún familiar, en algún ser querido que aún no ha sido alcanzado con este precioso mensaje de Jesucristo. Piensa en esa persona, por favor. Piensa en esa persona. O piensa incluso en el sector al cual quieres alcanzar. Quizás son de Maitencillo, de Concón, quizás son de Quintero, no sé, o de lugares más alejados del centro de Viña, donde no hay una iglesia establecida. Piensa en ese sector quizás, para que el Señor alcance esos lugares también. Les quiero pedir eso, y quiero que oremos, pero quizás de una manera distinta. Les quiero pedir, por favor, que se pongan de pie por un momento. Que da lo mismo si las sillas se desarman un poco. Creo que se junten quizás por fila, 3 o 4 personas, o por familia, y que simplemente digan el nombre y que una persona ore por esto. Que oren por esa persona para que el Señor lo alcance. Si quizás uno de ustedes es la persona que requiere que el Evangelio cause, reaviva su corazón, digan su propio nombre. Y que una persona, no 5, 15 segundos, una pequeña oración. Oremos por ellos, recordemos a estas personas que aún no han sido alcanzadas, para que el Señor le entregue su espíritu así como lo hizo con nosotros. Voy a dar 2 minutos para que en grupo puedan orar y decir su nombre nomás. Y yo voy a terminar orando para que el Señor haga un milagro en las vidas de nuestros seres queridos. Tengamos un tiempo de oración. Padre amado, queremos ser esa iglesia que desde los inicios en que tú comenzaste a formar, a crear tu iglesia, lo primero, una de las cosas que hicieron fue orar a ti, tener comunión contigo para buscar tu dirección. Queremos ser esa iglesia que ora, esa iglesia que depende de ti, que confía en ti, que aprende también de tus enseñanzas y que nos prepara para la misión. Queremos ser esa iglesia, Señor, que cree en un Dios vivo, que actualmente, hasta el día de hoy, está interviniendo en las vidas de todo el mundo. Queremos, Señor, también, que ya que nos invitaste a ser parte de tu iglesia, y nos invitaste a ser parte de esta misión, que nos uses, Señor.
transforma primero nuestros corazones, aviva, reaviva nuestro corazón, Señor, para salir a comentar y hablar de esto, anunciar las buenas nuevas, esta noticia de transformación. Oramos por nuestros familiares y seres queridos que aún no han sido alcanzados por ti. Oramos por aquellos sectores donde aún no hemos llegado, para que se establezca una iglesia y sea luz en ese lugar. Que sea como un faro, Señor, que alumbre todo ese sector. Porque confiamos y creemos que tú transformas vidas y que en ti hay salvación. Señor, por medio de tu Espíritu Santo, te pedimos que acompañes a San Pedro y que pongas el deseo en nuestro corazón de ser una iglesia misional, Padre. Señor, tú eres el Cordero y el León. Tu sangre ha alcanzado a muchos. Y sabemos que algún día todos doblarán sus rodillas ante ti, Señor. Todos te reconocerán y todos te verán. Tú eres el Dios fuerte. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice mi vida también y anímanos por la causa del reino. En el nombre de Jesús. Amén.